Dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 5 de Nehemías. Dice, una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Y a mi hermano Hanina, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, le puso a cargo de Jerusalén, junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Y a los dos le dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus varas cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia. Y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Y ahí estaba escrito, y ahí pueden leer los nombres en su casa. Voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu fidelidad y por tu bondad. Y solo pido, Padre, en esta noche que quites cualquier distracción y que tu pueblo y yo podamos estar centrados en tu palabra. Yo pido, Padre, en este momento que tu Espíritu Santo mueve y toque nuestros corazones. Porque la realidad es que tu venida es cerca, los tiempos son cortos y tenemos que estar listos y preparados. Te doy gracias y pido que tu palabra nos hable. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando sobre Nehemías y cómo su equipo casi terminan los muros. La semana pasada vimos que la única cosa que le faltaban eran los ¿qué? ¿Se recuerdan? Las puertas, eso, todo lo que faltaba. Y a pesar de eso, habían muchos ataques y oposición de sus enemigos. Pero Nehemías se mantuvo firme, guiado por el llamado y la ayuda de Dios. Now, mis queridos hermanos, solo porque Dios está a nuestro lado no significa que el enemigo no va a parar de atacar. Dios está con nosotros, amén. Pero nosotros tenemos un adversario que quiere vernos ser destruido. Y ciertamente Nehemías tuvo más tiempos difíciles que victorias. Él estuvo luchando bastante con un pueblo que no quería escucharle por un rato, tuvo amenazas, pero él sabía que él tenía que cumplir lo que Dios le había llamado a hacer. Y como muchos que sirven a Dios, Nehemías enfrentó días mucho más difíciles que exitosos. Se enfrentó a trampas y oposiciones de enemigos locales. Nosotros vimos algunas cosas que han sucedido. Is it working? Is it good? Okay. Vimos en el capítulo 4, vimos las críticas del enemigo. Ellos se burlaron de todo lo que estaban haciendo y trataron de burlarse para intimidarlos y parar a desanimarlos a trabajar. Pero eso no paró al pueblo de Dios. Luego vemos que el enemigo intentó engañar a Nehemías. Sanballat, Tobías y Guasín enviaron cartas para reunirse con Nehemías en la ciudad de Ono. Y si recuerdan que Ono estaba a algunos 27 millas de Jerusalén y Ono estaba en un territorio que no pertenecía a los judíos. Era un lugar perfecto para hacer una trampa. Y allí le invitaron 4 veces a Nehemías, le pidieron por favor, queremos hablar contigo. Pero Nehemías supo que sus intenciones eran para mal, quería solo dañarle. Al igual fuimos testigos, y yo voy a decir su nombre Semías, pero no es así, pero al igual fuimos un sacerdote que trató de engañar a Nehemías a entrar en el templo. Recuerde que Nehemías no es ningún levita, no es un pastor, no es un profeta. Él no puede entrar en el templo de Dios. Esta obra no era para él. Pero el sacerdote fue comprado de sus enemigos y trataron de engañar a Nehemías. Pero Nehemías tuvo discernimiento. Y después las críticas y el engaño no funcionó, por lo cual criticaron y atacaron su persona.
cambiaron sus tácticas y comenzaron a compartir chismes. Now, esto lo voy a repasar rápidamente porque esto es algo que tenemos que tener cuidado en la casa de Dios y como cristianos, a no hablar chismes. Un escritor describe los chismes como información que te sientes obligado a compartir con otra persona antes de descubrir que es falsa. Los chismes comienzan siempre con ¿escuchaste? Yo escuché. Siempre comienzan así. Ellos solicitaron ataques personales si no pudieron hacerlo tropezar. Por lo tanto, afirmaron que Nehemías aspiraba a ser rey y quería dominar al pueblo. Pero yo quiero que noten cómo Nehemías respondió, porque Nehemías no puso tanto atención. La palabra de Dios dice que Nehemías lo llamó tal por lo que era. Solo son chismes y mentiras, por lo cual no le voy a dar tanto atención, porque yo sé algo, Dios va a cuidar de mí. Y al final del día los chismes van a siempre ser chismes y la verdad siempre será la verdad. Nehemías no pone ninguna atención. Y quiero que lean lo que Warren Wiersbe dijo, porque Warren Wiersbe dice, si cuidamos nuestro carácter, podemos confiar en que Dios cuidará de nuestra reputación. No importa lo que dicen los enemigos de ti, lo que importa es lo que Dios sabe de ti. Al final del día, cuando tú te mueras, Dios no te va a preguntar qué dijeron de ti en la tierra. Él va a revelar quién tú eres. Y tus enemigos y los que hablaron mal van a ver quién tú eres al final. Todo lo que uno hace en la oscuridad será revelado. Pero ¿por qué comienzo con esto? Porque como creyente la oposición muchas veces es parte de la voluntad de Dios. No cree que enfrentar oposiciones significa que estás fuera del plan de Dios. Siempre que nos esforzamos por seguir la dirección de Dios, frecuentemente encontramos desafíos y resistencia del enemigo. Sin embargo, ten por seguro que si Dios te ha llamado, Él no te abandonará. Él completará la obra que te ha encomendado, incluso en frente de tus enemigos. Note lo que dice el capítulo 6, versículo 15 de Nehemías. Dice que la muralla se terminó al día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Y cuando todos nuestros enemigos, y escuchen, y todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron, ¿qué? Atemorizados y humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Los ataques llegarán, pero si Dios te ha llamado y te ha enviado, tú sigues siendo fiel a Dios. Porque al final todos verán la obra terminar. Parte del propósito del libro de Nehemías es para advertir a los creyentes que tenemos un enemigo espiritual que está destinado a provocar problemas y no se detiene. Y amigos, nuestro enemigo atacará, no te debe de sorprender. Y si no te detendrá hasta que caigamos o estemos en la presencia de Dios. Mi querido hermanos, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Tenemos un enemigo que no va a parar de atacar. Los muros estaban construidos. Le tengo una pregunta. ¿Creen que los enemigos pararon de atacar? No. Muchos cristianos creen que cuando vienen a Cristo, ya nadie me puede hacer nada. Estamos tan equivocados. Yo diría que cuando uno llega a Cristo llegan más los ataques. Cuando uno quiere lograr grandes cosas para Cristo, más ataques llegarán. Y debemos de siempre estar en alerta. Por esa razón vemos que lo que hace Nehemías en el capítulo 7, y note cómo comienza el versículo 1. Dice que, una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, fueron colocadas sus puertas y se nombraron porteros, cantores y levitas. Ahora nos equivocamos si leemos a Nehemías y pensamos que solo se trata de construir un muro. Los capítulos 1 al 6 hablan de reconstrucción
El pueblo dio su tiempo, sus talentos, su dinero para que esto sucediera. Sin embargo, los capítulos 7 al capítulo 13 muestran que lo que sucede dentro de los muros. Vamos a ver todo lo que está sucediendo, todos los problemas, cómo los enemigos están comenzando a atacar y amenazar, pero cómo el pueblo de Dios comienza a buscar la presencia de Dios. Vamos a ver todo lo que está adentro de la ciudad. Pero la ciudad todavía estaba en progreso, estaban mejorando, estaban comenzando de nuevo. Ellos tenían un muro para evitar la invasión, pero mira los versículos 4 al 5, dice que la ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos ¿qué? Aunque ya terminaron sus muros, no habían suficientes personas a habitar en la tierra. Por lo cual Nehemías tiene que comenzar a llamar al pueblo de Dios a regresar y a dejarles saber, mira, hemos terminado, ahora regresen y ayúdanos a restablecer la ciudad. Nehemías comienza a reformar y a habitar la ciudad, nombra líderes y asigna individuos a roles específicos según sus registros. Y Nehemías fue un líder ejemplar que sabía que para ser eficaz necesitaba delegar responsabilidades en otros hombres adecuados. Y noten en el versículo 2, él dice, a mi hermano Hanani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. No, Nehemías escoge dos hombres. Hanani probablemente era su hermano de sangre, no lo sabemos, pero él fue designado a gobernar sobre Jerusalén. Es designado gobernador y vemos un otro hombre que se llama Ananías y él fue nombrado liderar el militar. Y noten las características o las cualidades de estos dos hombres. Era un hombre fiel y temía a Dios más que muchos. Mi queridos hermanos, le quiero animar y exhortar en esta noche que como iglesia deberíamos buscar y nominar a hombres y mujeres que temen y son fieles a Dios. No debemos de poner líderes que no tienen reverencia a Dios. De manera similar, estos atributos deberían ser inherentes a todo creyentes. No solo los líderes deben ser fieles y temer a Dios, cada persona que ha entregado su vida a Cristo. El término hebreo para fiel expresa confiabilidad, veracidad y firmeza. Ananías ejemplifica estas cualidades. Él era genuinamente confiable. Él hablaba con honestidad y cuando daba su palabra, uno podía estar seguro de que él lo cumpliría. Él era un hombre que cuando decía sí, era sí, cuando decía no, era no. Pero también la fidelidad es una parte vital para construir relaciones. Noten, él es un general, él es un soldado y él tiene que lidiar a hombres y los hombres tienen que confiar y creer en él. Él tiene que ser un hombre fiel, un hombre dependible, un amigo. Si uno no tiene confianza en una persona, ¿qué tiende a suceder? La persona se comienza ¿a qué? A apartarse. Pero cuando uno tiene confianza, se acercan y pueden hablar, pueden tocar temas. Ananías era un hombre confiable. Él era un hombre de fidelidad, que tú podías depender y ver que él iba a estar ahí. Pero sin embargo, Ananías temía a Dios más que a muchos. Mis queridos hermanos, el temor de Dios es una cuestión de grado. Algunos temen a Dios un poco, otros temen a Dios mucho. La pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Temes a Dios poco o temes a Dios mucho? El temor de Dios surge del conocimiento de Dios. Y cuando uno conoce más a Dios, tiene más reverencia y temor por Dios. Por lo cual, el reverencia y el temor demuestran lo cuánto tú le conoces a Dios. So, la pregunta para ti y para mí en esta noche es ¿cuánto conocemos al Dios que servimos? Porque tu relación demostrará tu temor y tu temor revelará tu relación con Dios.
Amigos, esto es clave porque si realmente si tememos al Señor, seremos fieles a la obra que Él nos ha llamado a hacer. Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Hay muchos hombres y personas en esta noche, en las iglesias y como cristianos, que se preocupan de lo que las personas piensan de ti. Y no te debe preocupar lo que las personas piensen de ti. No debes temer al hombre, teme al Dios quien sirve. Déjeme decirte, Fabio dijo algo muy interesante este domingo. Él dijo, nuestro trabajo como pastor es predicar y llevarte a Cristo. Invitarte a la buena cena. Es tu decisión si quieres ir o no. Un pastor no puede obligarte a hacer nada. Te puedo aconsejar y te puedo decir. Pero es tu decisión si quieres obedecer a Dios o no. Y esto es importante. Porque John Knox, un reformador del siglo XVI, se mantuvo firme en una época de compromiso espiritual, conflicto nacional y persecución religiosa. Y yo quiero que escuchen lo que dijeron de John Knox cuando él murió, o lo que dijeron de él en su funeral. Dijeron, este hombre temía tan poco al hombre porque temía mucho a Dios. Yo les animo que oren por nosotros como sus pastores. Si hay algo que me pueden dar a mí para mi cumpleaños, es su oración. Y que oren por mí, que sea un hombre que teme al Señor. Que nuestros líderes seamos hombres y mujeres que temen a Dios. Pero también les pido que oren para que Dios levante más trabajadores para ayudar a realizar el trabajo. Porque tenemos un gran trabajo que hacer. No todo en el mundo está llamado a ser un Nehemías, un gobernador o un general. Pero Dios está buscando hombres y mujeres fieles y temerosos de Dios que tengan el valor y la convicción de servirle, pase lo que pase. Dios está buscando hombres y mujeres. ¿Serás tú en esta noche una de esas personas que dirá, heme aquí, Señor? Regresando al versículo 1, yo quiero que observen los otros puestos que nombra. La primera posición que nombra Nehemías es esto, porteros. Now, no fue suficiente reconstruir los muros y las puertas. Tenían que haber gente para vigilar las puertas. Una puerta es tan buena como el carácter del portero. Piénsalo por un momento. El portero controla quién entra en la ciudad y quién sale. Estás en problemas si tienes porteros corruptos o descuidados. Considera qué daño podría ocurrir si el portero está dormido o se olvida de cerrar la puerta. Los enemigos pueden entrar fácilmente. ¿O qué pasa si se puede sobornar fácilmente al portero para que deje entrar a las personas y cosas equivocadas? Tu ciudad corre mayor riesgo. Ahora bien, en un sentido espiritual, quiero que me escuchen y estén conmigo en esta noche. ¿Cuánto más debería preocuparnos por las puertas espirituales de nuestras vidas? Mi queridos hermanos, ¿qué estamos permitiendo que entren en nuestras vidas? ¿Qué estamos permitiendo que entre a través de tus ojos y tus oídos? ¿Estás permitiendo cosas negativas o corruptoras entren en tu corazón, en tu mente? ¿A quién o a qué estás permitiendo que entre en tu vida para influir o controlar tus elecciones y decisiones? ¿Qué dejas que moldee tus pensamientos, perspectiva y visión del mundo? ¿Estás permitiendo que pasen por las puertas de tu vida cosas que debilitan tu devoción espiritual o endurezcan tu corazón? Hermanos y hermanas, no cualquier cosa puede entrar por las puertas de tu vida. Necesitamos porteros en nuestras vidas. El versículo 3, y escuchen esto porque es muy interesante. En el versículo 3, Nehemías les aconsejó a los líderes y él dijo, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido ¿qué? Nehemías aconsejó a los hombres que esperen hasta que todos estuvieran despiertos y listos antes de abrir. El sol debe de salir. No,
¿Alguien aquí sale a trabajar en la mañana a las 4 o 5 de la mañana? ¿Hay alguien aquí? Algunos. Jonathan, cuando tú sales a esa hora, ¿cómo se ve afuera? Oscuro. Si no supieras la hora, ¿podrías distinguir de noche o la mañana? No, está oscuro. El consejo de Nehemías es, estas puertas no se deben de abrir, ni muy tarde ni muy temprano. Abren las puertas cuando el sol sale para que puedan ver. No importa si es muy tarde o muy temprano. Abren las puertas cuando hay sol. Pero ¿por qué Nehemías sugiere que abre cuando ya haya salido el sol? Ellos pueden ver mejor. Los porteros tienen la responsabilidad de chequear, asegurar, ver que está entrando. ¿Cómo pueden examinar las cosas en la oscuridad? Al mismo tiempo, si ellos abren la puerta en la noche, ¿cómo pueden saber si alguien está desplazado? O si no hay personas a su alrededor. Es mejor abrir las puertas en la luz. Amigos, que esto sea una advertencia para no abrir las puertas de tu vida por cualquier tiempo. Necesitamos asegurarnos de que nuestra vida se vive en la luz. Amigos, piénsalo de esta manera. No abran las puertas de su vida en la oscuridad ni a la oscuridad. Sal de las sombras y corre hacia la luz. Pero lamentablemente algunos prefieren jugar con la oscuridad. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20 dice, y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Jesús, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran, pues todo el que hace lo malo obedece la luz, aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 14, él dijo, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consciente en toda bondad, justicia, verdad. Y comprueben lo que agrade al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncialas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Y yo estoy mal. Mi querido hermanos, en algún momento en nuestras vidas, todos nosotros aquí vivíamos en la oscuridad. Todos nosotros estuvimos perdidos. Todos nosotros estábamos muertos. Pero Cristo Jesús vino y entregó su vida para que aquellos que están en la oscuridad pueden estar en la luz. Y ahora tú y yo somos la luz, no porque hay nada bueno de nosotros, somos luz porque Cristo es bueno y Cristo mora en nosotros y su luz resplandece a través de nosotros. Y nuestro trabajo como luz no es estar en la oscuridad. Nuestro trabajo como luz es denunciar, exponer, revelar a aquellos que están perdidos y traerlos a la luz. Así que pregúntate hoy en esta noche, ¿hay cosas que estás permitiendo en tu vida ahora mismo y que sabes que son perjudiciales para ti o para los demás? ¿Estás ocultando cosas o comportamiento a tu cónyuge, familia o amigos? Y este es mi consejo para ti en esta noche. Yo quiero advertirles y animarles. No caigas y no juegues con la oscuridad. Porque, mis queridos hermanos, el enemigo está aquí listo para engañar a muchos. No crees que tus muros son impenetrables. Debes ser consciente y prudente al abrir y cerrar las puertas. Y si tú has abierto las puertas a la oscuridad y has permitido que el enemigo entre en tu vida,
Te pido en esta noche que seas sincero con Dios y pídele perdón. Y pide que Cristo limpie tu ciudad. Pide que Cristo limpie tu interior y que su luz expone y saque todo lo que no debe estar allí. Esta noche es la noche para ser honesto y permitir que Jesús te ayude a vencer tus enemigos. Asimismo, es importante señalar que la ciudad tenía 10 puertas. Y yo quiero que noten algo, todo lo que está en verde son los portones. La ciudad tiene 10 puertas. Y no se escucha como mucho, y en realidad no es tanto, pero aunque no habían muchas puertas, Nehemías se aseguró que tuviera la protección adecuada. Y noten algo, en Nehemías capítulo 11, versículo 19, dice que los porteros eran ¿cuántos hombres? 172. Now, ¿alguien aquí es bueno con matemática? 172 dividido por 10. 17. 17 hombres para cada puerta. Nehemías puso 17 hombres por cada portón para asegurarse de que cada puerta estuviera protegida y tuviera recursos confiables para asegurar y fortificar mejor la ciudad. Habían trabajado tan diligentemente para reconstruir los muros y restablecer la ciudad y no bajarían la guardia ahora que los muros están terminados. Hermanos y hermanas, no podemos bajar la guardia. Tú y yo necesitamos hombres y hermanas a nuestros lados para ayudarnos. Necesitamos el uno al otro. ¿No crees que tú puedes vencer las tentaciones? ¿No crees que lo puedes hacer con tu propia fuerza? La Biblia es claro. La Biblia dice que 2 es mejor que 1 y 3 es mejor que 2. Pero pobre de aquel que no tiene nadie a su lado. Nosotros hemos establecido la importancia de los porteros. Sin embargo, ¿quiénes son ellos en nuestras vidas? Y las 2 sugerencias que lo quiero dar en esta noche rápidamente es esto. Mi querido hermano, la palabra de Dios debe ser un portero de nuestras vidas. Todo debería pasar la inspección de la palabra de Dios. No debes dejar nada entrar en tu vida si contradice la palabra de Dios. También debemos prestar atención al Espíritu Santo que vive en nosotros. En Juan capítulo 16, Jesús dijo que Él iba a mandar a su Espíritu y el Espíritu iba a convencernos de nuestros pecados y nos iba a guiar a la verdad. Amigos y hermanas, en esta noche, no rechaces y no ignores cuando el Espíritu Santo te dice a ti, no hagas esto. No juegues con Dios. Porque muchos de nosotros lo hemos experimentado. Muchos de nosotros sabemos lo que es pasar por tentaciones. Y sabemos cuando estamos haciendo algo malo, hay algo en nosotros que nos está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Mi querido hermanos, debemos tener mucho cuidado de ignorar esa voz. Porque si ignoramos esa voz que está en nosotros, que nos dice, no lo hagas, reconoce desobedecerlo trae gran consecuencias. Y hay muchas familias, hay muchos hogares que están siendo destruidos por rechazar y ignorar el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos porteros en nuestras vidas, pero gracias a Dios que Él provee porteros, su palabra y su Espíritu. ¿Cuántos se alegran en esta noche por eso? Pero regresando al versículo 1, Nehemías también nombra cantores y levitas. Nehemías entendió que el pueblo de Jerusalén necesitaba más que muros y puertas. Los muros contenían, identificaban y protegían a la gente, pero eso no era suficiente. Requerían la vida de Dios en esa ciudad y en sus corazones. Y mis queridos hermanos, lo que nuestra iglesia necesita, más que cualquier cosa, es la presencia de Dios con nosotros. Necesitamos un mover de su Espíritu Santo. Nehemías entendió esto.
¿De qué bien sirve tener estos muros? Pero el pueblo de Dios está apartado de él. Ellos tienen protección físicamente, pero en realidad esos muros no les protegen. Quien les protege es el Dios, quien les ayudó a construir los muros. El propósito de regresar a Jerusalén no era para que tuvieran muros grandes. El propósito de regresar a Jerusalén era para adorar y servir a Dios. Esto era el pueblo de Dios. Jerusalén era la ciudad donde ellos adoraban. Salmo 137 dice algo muy interesante y escuchen lo que ellos dicen en el versículo 1 al 4. Dice, junto a los ríos de Babilonia. ¿Dónde está el pueblo? En Babilonia o cerca de Babilonia. Están en exilio. Nos sentábamos y orábamos al acordarnos de Sión, lo cual es Jerusalén. En los álamos que allí colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían, cantenos un cántico de Sión. Pero ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Noten su gozo y su felicidad no estaban. ¿Por qué? Porque no estaban en su tierra. Durante unos 70 años habían colgado el arpa. No habían cantado porque habían estado exiliados, cautivos en Babilonia, pero ya estaban en casa. Por lo cual Nehemías quiere que aprendan a adorar y cantar nuevamente. Estaban en casa porque Dios había cumplido su palabra y los había liberado, y ahora era el momento de cantar, adorar y alzar la voz en alabanza y acción de gracia. Y mis queridos hermanos, yo les quiero exhortar a ustedes cuando lleguen al servicio. Dios nos ha sacado de las tinieblas. Dios nos ha sacado de la oscuridad. Dios nos ha dado vida. Ahora podemos estar en casa de Abba. Por lo cual, cuando nos reunimos aquí, no debe ser un funeral, debe ser una celebración. Necesitamos su participación. Necesitamos que canten al Señor, reconociendo su grandeza. No sirves a un Dios muerto, sirves a un Dios vivo. No sirves a un mal Dios, sirves a un buen Dios. Solo les exhorto, cuando lleguen a la casa, aquí en este templo, alaben a quien vive. El pueblo de Dios es un gente que canta. Y es fundamental. Somos una comunidad que no puede evitar nuestras alabanzas a Dios. Y una de las formas en que adoramos a Dios es a través de cantar. Pero también Nehemías nombró no solamente a cantores, él nombró a los levitas. Los levitas fueron designados para enseñar y explicar la ley de Dios al pueblo. Los capítulos 8 y 9 habla de Esdras leyendo la ley al pueblo. Y mis queridos hermanos, yo quiero que noten algo. No lo vamos a leer hoy, pero en el capítulo 8 y 9, el pueblo de Dios estuvo de pie básicamente todo el día, escuchando la palabra de Dios. Nadie fue al baño, nadie necesitaba un nap, nadie necesitaba un break. Por horas se quedaron de pie, escuchando la palabra de Dios. Por 70 años no habían estado en servicio. Por 70 años no habían levitas instruyendo la palabra de Dios. Ellos anhelaban escuchar su palabra. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice esto. Los levitas leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Mis queridos hermanos, Nehemías quería que el pueblo de Dios viviera según la ley de Dios. Él quería que el pueblo de Dios no solamente experimentaba la seguridad de los muros, él quería que ellos experimentaran la bendición de Dios asociado con vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos este gran privilegio a tener la palabra de Dios delante de nosotros.
Nosotros tenemos el gran privilegio a escuchar a Dios hablar a nuestras vidas todos los días. Y debe ser nuestro gozo y nuestro deleite obedecer su voz. Pero no solamente escucharle, obedecerle y vivir conforme a su palabra. Nehemías quería que su pueblo supiera cómo aplicar la palabra de Dios a sus vidas todos los días. Y mi deseo como su pastor, y yo sé que Fabio está en la misma página que yo, nuestro deseo es que seamos un pueblo que obedece y sigue la palabra de Dios. Que no seamos un pueblo que sigue a algún pastor, que seamos un pueblo que sigue a Cristo. Amén. Y su palabra que es perfecta. Y esto debe también ser nuestro anhelo. Ser instruido y vivir conforme a la palabra de Dios. Pero Nehemías más adelante, en el versículo 3, agrega: y va a estar en esta parte donde dice además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Hermanos y hermanas, Nehemías nombró todo tipo de guardias. ¿Lo pueden ver en este pasaje? ¿Cuáles son? Algunos que están vigilando los muros y otros que están vigilando su vecindario. No, si se recuerdan bien, en el capítulo 3, cuando comenzaron a reconstruir los muros, ¿se recuerdan que había secciones donde ciertas familias ayudaron en esta sección? Y hay algunos pasajes en el capítulo 3 que dice que algunas familias ayudaron cerca de donde vivían. No, noten algo. Nehemías comienza a asignar y dice quién debe estar vigilando los muros. ¿Quiénes son los habitantes? El pueblo. Mis queridos hermanos, muchas veces el pueblo de Dios actúa como si no tiene nada que hacer. Y aquí Nehemías le dice al pueblo: oye, tiene algunas posiciones que ustedes pueden cumplir. Probablemente algunos de ustedes no son levitas. Probablemente algunos de ustedes no son cantantes. Probablemente algunos de ustedes no son gran líderes. Pero cada persona aquí puede ser una guardia. Nosotros debemos cuidar todo lo que sucede en la casa de Dios. Debemos preocuparnos por lo que hacen nuestros hermanos y hermanas. La Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados uno al otro. No para recibir perdón, sino para recibir ayuda. El único que perdona pecados es ¿quién? Cristo. Pero muchas veces como cristianos queremos vivir la vida solo. Nehemías dice: oye, eso no se puede suceder aquí. Necesitamos velar el uno por el otro. Hermanos, si ustedes me ven a mí haciendo algo mal, no tengan ningún pena corregirme. ¿Me escuchan? Porque aunque yo soy pastor, soy hombre. Y aunque soy pastor, todavía debo de someterme a Cristo. Y siendo pastor no significa que soy perfecto. Por lo cual, si hay algo que estoy fallando en mi vida y ustedes lo ven, llámame a la atención. Mi esposa es la primera persona que siempre lo hace. Y aunque me molesto con ella, y sí, me molesto, le agradezco. Y hay cosas, mis queridos hermanos, que unas personas no quieren escuchar. Pero yo le necesito escucharle a ustedes, tal como ustedes necesitan escucharme a mí. Necesitamos cuidar el templo, necesitamos cuidar el uno al otro, pero necesitamos cuidar nuestra propia casa. Y esto es una advertencia, porque líderes de la iglesia, nosotros debemos mantenernos alerta contra amenazas que pueden dañar el rebaño de Dios. Pero debes también vigilar tu propio hogar.
Matrimonios. Este alerta a los peligros que podrían destruir su matrimonio. Hombres y mujeres, tengan cuidado a quien abren las puertas, porque no todos vienen a ayudar. Hay algunas personas que entran para destruir. Hombres, no debes de estar hablando con ninguna otra mujer fuera de tu esposa. Esposas, no debes de estar hablando con ningún otro hombre fuera de tu esposo. Porque hacer eso, abres las puertas para el enemigo entrar. Redes sociales están destruyendo a matrimonios más que nunca estadísticamente. Hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado. Tengan cuidado con las conversaciones que tienes con otras personas. Padres, estén alerta a los riesgos que podrían arruinar a sus hijos. El enemigo está atacando más que nunca. Y a quien está atacando son a las familias, pero a los pequeños. Y padres tienen la responsabilidad y el deber de vigilar y cuidar a sus hijos. Pero lastimosamente, muchos padres están afuera preocupados de otras cosas y descuidan sus hogares. Y yo quiero aclarar algo de la iglesia. La iglesia no es quien instruye a los hijos. Nosotros somos un apoyo, somos una ayuda, reforzamos lo que ustedes enseñan en casa. Por lo cual no llegan a los pastores a decirles, oye, es tu culpa que no visitaste a mi hijo. Oye, yo no vivo con tu hijo 24/7. Tú sí. Nuestro trabajo es apoyarlos. Y padres, reconozcan, esta generación se está empeorando. Estaba hablando con un padre hoy en este día que me estaba diciendo que en su escuela dejan que estoy hablando de middle school, que ya los niñas pueden venir vestidos como niños y niños pueden vestir vestidas como niñas. ¿Quién es culpable aquí? Padres, instruye y demuéstrales lo que significa ser fiel y temer a Dios. Tengan en cuenta que su decisión afecta a quienes viven más cerca de usted. Por lo cual tengan mucho cuidado a quien está dejando entrar por tus puertas. Permítanme terminar recordándonos que no podemos bajar la guardia. Y espero que lo puedan entender en esta noche. Debemos estar atentos y prepararnos para cualquier señal de ataque. Asimismo, recuerda que cada uno de nosotros es único y Dios nos ha asignado a cada uno un rol diferente que cumplir. En Nehemías capítulo 7, algunos eran sacerdotes, otros eran porteros, cantantes, sirvientes del templo, pero cada papel es esencial a hacer todo lo que Dios quiere que seas. Necesitamos manos en la obra. Necesitamos hombres y mujeres que temen y son fieles a Dios. Necesitamos hombres y mujeres que cerrarán las puertas a sus enemigos. Necesitamos hombres y mujeres con discernimiento. Pero más que todo, necesitamos estar atentos a la palabra de Dios y a su Espíritu Santo. Espero que estén de acuerdo conmigo. Hermanos, les exhorto en esta noche y déjenme orar por nosotros, porque déjenme decirles, no ha tenido tanto paz estas últimas semanas. Yo he visto cómo Satanás está atacando y atacando y atacando. Sin embargo, veo cómo Satanás quiere atacarme a mí. Cada uno de nosotros tenemos que estar alerta, porque tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Y Cristo viene pronto. Y mi deseo es que ustedes me ven a mí y yo les vea a ustedes en la presencia de Dios. Ese es mi deseo. Pero solo Dios sabe quiénes son los suyos
y quiénes son sus enemigos. Por lo cual les exhorto y les ruego que hoy es la noche que cambiamos. ¿Y su pueblo dice? Amén. Voy a pedir que incline su rostro, déjeme orar. Padre, yo doy gracias por tu palabra y doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás en control de todo. Y Padre, como iglesia tenemos tantas cosas que lograr todavía. Hay mucho que todavía por hacer. Pero yo ruego y yo oro por mis hermanos y yo espero que ellos están orando por mí en este momento. Padre, yo pido que como tu pueblo